buenas tardes a todos ustedes. Con ustedes el maravilloso y espectacular y escandaloso mundo de la teoría de la construcción. Con el día a día vamos moldeándonos a lo que se va presentando. Vamos a conocer el día de hoy acerca del concreto. Vamos a hablar de cosas concretas. ¿Qué más de los concretos? Quienes buscan algo y lo buscan en concreto. ¿Qué hace relación a algo concreto? Algo como que no tiene opción de nada. Está nítido, está sin poros, está completamente sin aire, sino que está lleno de capas, está oprimido. Bueno, se parece al comportamiento del concreto, que no hay aire dentro no hay una bolsa llena de aire, sino que es todo lo contrario, está lleno de masa, es algo macizo. No hay opción para que entre nada, es algo muy cerrado. Bueno, ya entendimos la definición de algo concreto. Bueno, así se puede entender también el proceso del concreto. Así, partiendo de esa lógica de conceptos, nos acercamos al concreto y hay dos caminos. Uno, hablar de una preparación, que es una preparación algo así como una muestra de lo que es el concreto. Vamos a hablar de las muestras del concreto, que es algo así como a partir de una prueba, a partir de esa prueba llega una muestra y nos ayuda a entender cuál es la resistencia real que tiene el concreto. ¿Es dúctil? ¿Es dúctil o no? ¿Cuál es la resistencia, por favor, del concreto? ¿Cómo se llega a ese dato tan importante en medio del concreto? Hay que hablar datos concretos. Las propiedades del concreto son datos importantes. Para eso existe una prueba que nos va a arrojar una muestra de lo que resulta ser el resultado de muchos procesos. Bueno, pero démosle prisa a esto. ¿Se pueden mezclar materiales en medio de la idea de encontrar la resistencia del concreto? Sí. Bueno. Tenemos entonces, vamos a partir de lo siguiente. Hay un tronco metálico, pero este tronco es cónico, imaginémonos el tronco, pero cónico, redondito de metal. Esto con 30 centímetros de altura. De ahí partimos como esa prueba. Hay una superficie interna que debemos lograr, que debemos buscar una superficie, por favor, para derramar, para regar este concreto que está dentro de este tronco cónico metálico. Una superficie, por favor, interna. No, una superficie que esté limpia, que esté seca, donde no hayan charcos, por obvias razones. ¿Y para qué? Para que se pueda lograr lo que se logra cuando está el cemento en el fraguado. Cuando está el cemento en el fraguado, entonces ocurren cosas. ¿Cómo qué cosas? El cono se va a colocar en una superficie lisa. Entonces estamos con la idea del cono cónico, metálico, que se va a colocar sobre una superficie lisa y plana. Y siendo esta una placa metálica, el hombre, el operador que hace esta labor, sujeta muy bien el molde y lo llena hasta donde todo, no, hasta solamente un tercio de su parte va a ser llenado y se le va a echar concreto. Pero ¿de qué manera? Así como bojotes de concreto. No, va a ser a partir de un sistema de apisonamiento, pisando cada capa de concreto. Se llama apisonar, con barras de unas barras redondas que nos ayudan a este proceso, barras
redondas con una unidad de 5 octavos, con una longitud algo así como de 40 centímetros. Estas varillas redondas, pues son redondas para más utilidad nuestra. Hay un extremo inferior, el cual será picado. Es que será picado también. En el extremo inferior, ¿qué ocurrirá? Habrá un momento de picado para picar. Y entonces habrá un llenado de cono, capas, y habrán capas que serán sucesivas. Todas las capas deben ser similares a la primera. Entonces, qué interesante. Es el juego de la mirada. ¿Cómo fue la primera capa? Todas las capas deben ser iguales. ¡Wow! Hay un grado de plasticidad en la masa. Entonces, obligatoriamente tienen que observar la plasticidad de la masa. Si hay diferencias, puede haber una diferencia de 0 a 7.5 centímetros. Imagínense que todas las capas tengan la misma plasticidad. ¡Wow! O pueden haber diferencias de 0 a 7.5 centímetros. ¡Wow! ¿Y va a aumentar la cantidad de agua o va a disminuir? ¿Cómo será la cantidad de agua en cada una de las capas? ¡Wow! Impresionante. Pues dice que a mayor cantidad, fíjese esta proporción. Cuando hay mayor cantidad, hay disminución de resistencia de concreto. Ay, es que esa relación con el agua, si aumenta, resulta que disminuye la resistencia del concreto por causa del agua. Es que la relación entonces no es tanto con el agua, es la relación agua-cemento lo que nos interesa para que se genere una masa homogénea. ¡Ay, la masa homogénea! ¡Qué rico cuando hay una masa homogénea! Una relación entre agua y cemento. Partiendo de esta relación agua y cemento, toca mezclarse como el agua y el cemento para que sea una masa homogénea donde no haya espacio para nada más. Hay un diámetro de 0.3 hasta 0.75 centímetros cúbicos sobre kilo, por kilo. ¿Cómo es la relación del agua con el cemento? ¿Cuáles son los datos concretos, por favor? Estamos hablando del concreto. Háblame en concreto. Los datos son de 0.3 a 0.75 centímetros cúbicos por kilo. Esa es la relación del agua con el cemento. ¿Ya la apuntamos? Sí, ya, listo, sigamos. Hay una resistencia importante en las estructuras de concreto. Hay una resistencia importante. ¿Y qué datos nos vas a arrojar ahora? Tenemos nuevos datos. Vamos a brincar para conocer lo que son las libras por pulgada, para conocer lo que son los kilos por centímetro cúbico, centímetro cuadrado. Kilos, centímetro cuadrado. En otro sistema de medidas sería libras por pulgada. No nos vamos a preocupar. Kilos por centímetro cuadrado, por favor. La resistencia para la estructura de concreto va a ser esta. De 170 hasta 350. 170 kilos por centímetro cuadrado hasta 350 kilos por centímetro cuadrado. Esta es la resistencia que la estructura de concreto nos va a pedir. ¿Se obtiene cómo? Controlando las mezclas. Para eso están las mezclas, para conocer la resistencia de una estructura que estará en unidades de kilos por centímetro cuadrado. Se obtiene controlando las mezclas. Para eso está el cono, el tronco cónico, para a partir de esta mezcla se pueda ir controlando. Entonces no es que arrojen, ustedes ven un camión que arroja esta masa como un charco. No, es que hay un control para que la masa sea más homogénea. Sí, hay un control, hay una mezcla importante que ya ha sido técnicamente revisado. Hay que seleccionarlo, hay que agregarlo, hay que masticarlo, hay que tomar muestras. ¿Y
y pareciera que han tenido que ir primero a un laboratorio a tomar muestras para saber la resistencia del concreto, para saber si podemos llevar esta cajonada de cemento a la obra de construcción. Para hacer la construcción llevan una volqueta cargada de cemento, pero ya previamente han hecho esta prueba. Una prueba de la resistencia del concreto. Entonces la mezcla sería agua, cemento, la que ya habría sido técnicamente revisada y manipulada. Hay tomas de muestras, hay muestras, es que ya llevan muestras. Entonces estas muestras son para la resistencia del concreto. Entonces se toman cilindros como muestras. Muéstrame el cilindro. Y luego se pueden hablar de formaletas. Entonces ya cuando hay cilindros con las muestras se pueden entonces entender con las formaletas. ¿Por qué se van a entender con las formaletas? Porque va a ser el lugar destinado a recibir el concreto. Formaletas dicen que pueden ser de madera, también son metálicas. Tenemos entonces el siguiente concepto, formaletas. Nos acercamos a las formaletas. ¿Y qué más pasa? A ver, ¿qué podemos sacar de todo esto? Pues es que teníamos que hay que apisonar cada capa que se presenta. Sí, se va apisonando con esta varilla redonda que tiene una unidad de medida de, bueno, es como de 40 centímetros de longitud. Es como con un extremo redondo. ¿Y qué pasa? Esta daría 25 golpes. Ojo a esto, en cada capa, ¿o qué? 25 golpes. ¡Wow! En cada, bueno, llenada. Ya cuando esté llenada, se dan 25 golpes en forma espiral. En forma espiral, como así, como con esa idea de la cónico. 25 golpes, dice. ¡Wow! Tremendo, oye. Oye, qué tremendo que hayan 25 golpes en forma espiral, por favor. Son técnicas a las cuales acuden. Ay, porque les dan resultado, ¿no? No será por eso, en búsqueda de un resultado. Hay un cilindro. Vámonos con estos procesos tan llamativos. El proceso del llenado de la formaleta. Procesos de llenado de la formaleta. ¿Cómo puede ser un proceso de llenado? Tenemos que el cilindro está ahí lleno. Ya, cilindro lleno. El cilindro se procesa. No se procesa, se va a proceder a alisar la superficie. Entonces los buenos observadores, los operadores que hacen esto, miran la superficie. Que la superficie sea la misma en todas las capas, espaciando cuidadosamente. Sí, se va espaciando de lado a lado y se anota. Ojo a esto, se hace un apunte, se van a hacer las notas donde se diga la fecha, la parte de donde se toma este dato, de donde sale el dato, y a la muestra, a muestras del concreto, para conocer del concreto. Se muestra el concreto como tal, se deja en reposo 24 horas. Después de ver ya el concreto en la formaleta, se deja en reposo durante 24 horas. ¿Qué pasaría? En este periodo se puede mirar si se puede abrir la formaleta. Entonces el operador procede a abrir la formaleta cuando ya esté seco. Por supuesto, el concreto ya estaría seco. ¡Wow! Digamos que es eso lo que se hace con la formaleta. Para moldear, sí, claro que sí. Tenemos también lo siguiente. Supuestamente ya está seco el concreto. ¿Y qué pasa después de 7 días? Se lleva los cilindros al laboratorio.
O sea, no es que usted mande una volqueta llena de cemento a la obra, sino que antes han pasado ya pruebas de tiempos. Dice que aquí, fíjese que ya lleva un proceso interesante, 24 horas para quitar el concreto de la formaleta, después se esperan 7 días para poderlo llevar al laboratorio, para la rótura, para ahí sí la rompen, la rótura. Otras muestras pues pueden durar 28 días. Imagínense una muestra del concreto, de la resistencia del concreto. Primero 24 horas, después 7 días, después 28 días. Todo para saber la resistencia del concreto, para ver si la masa está homogénea. ¡Wow! Esto es impresionante. ¿Y cuál sería el resultado? A esto le llevan una marcación, le van haciendo el chulo. ¿Cómo le fue? Sí, no, cumplió. Sí, así se hace un récord de los resultados. Pues aquí ya sería como más o menos el 20%, se daría un resultado importante. El 20% ya ha sido arrojado. ¿El 20% de qué? De la resistencia del concreto. Se lleva entonces al final del proceso la idea de un 20% de lo que es la resistencia del concreto. ¡Wow! Pero es que el proceso es largo, hombre, 7 días y después 28 días. Así es. Tenemos que hay unos cilindros. Bueno, hay unos cilindros y estos cilindros se han puesto sobre una lámina de hierro. ¿Y qué con esto? Pues esto es lo que uno ve cuando va a empezar este proceso, esta prueba, esta muestra. ¿Qué es lo que se ve? Pues que hay unos 2 cilindros, digamos, sobre una lámina de hierro que tiene un diámetro de 5 milímetros, 5 centímetros. Esta es la muestra del concreto que se va a entallar. Allá. Allá. Pues está bien, entonces sigamos. Hecho de secciones de tubos metálicos. Bueno, aquí hay algo para apuntar. Secciones de tubos metálicos. Hace relación a que hay 2 medidas de tubos metálicos. Los que son de 15 centímetros y los que son de 30 centímetros de altura. Hay cilindros. Usted cuando ve la muestra, lo primero que ve son los cilindros sobre una lámina de hierro. Estos cilindros divididos, sentidos verticales, también para que las juntas puedan proporcionarle a usted información fácil de separarse mecánicamente, mejor dicho. Los cilindros le dividen el sentido vertical, paralelismo entre la cara superior y la cara inferior. ¿Usted qué va a ver en los cilindros? Una separación, un paralelismo entre la cara inferior y la cara superior, la cual ha de ser perfecta. A esto se le suma la junta, a la cual esta le va a proporcionar a usted una fácil separación mecánica entre lo que es viable, pues es fácil de quitar mecánicamente, manualmente. Es que todo esto se puede hacer manualmente, el proceso es interesante. Un proceso con el concreto manualmente, sí, es que es manualmente. Pero si se requiere de grandes cantidades, entonces, ¿qué van a hacer? Van a llamar a las máquinas para que haga todo el proceso manual. Sí, también ocurre esto, unas grúas especiales, como unos remolques que se encargan de agitar, de vibrar, de hacer vibrar la mezcla homogénea del concreto. ¡Qué interesante, joder! Sí, esto es otro momento especial. Es que antes estábamos hablando de ¿qué? Se fueron las luces. Antes estábamos hablando de la prueba que nos va a arrojar una muestra, que va a hablar de la resistencia del concreto. Ahora vamos al proceso de cómo se fabrica, como si fuera un proceso de fabricación del concreto, por favor.
proceso de la fabricación del concreto. ¡Wow! Se comienza con el proceso de preparación del concreto. La primera, mezcla a mano. Entonces partimos de la idea del operador que hace todo a mano. Una preparación manual debe hacerse preparando la superficie, y esta superficie debe ser muy limpia, debe estar a nivel, debe ser nivelada, debe evitarse cualquier charco por obvias razones. Es que se va a elaborar una mezcla manualmente. ¿Entre qué y qué y qué? Entre cemento y arena. Y a esto se le va a sumar el agua del amasado. O sea, no es agua que llega a rociar, sino es el agua que ya ha sido del amasado, que ha sido trabajada también. Entonces es como cuando uno va a hacer un postre. No arroja todo de lleno, sino que es de a poquitos. Se mezclan íntimamente el cemento y la arena y el agua. Íntimamente, dice. Y manualmente le da entonces para 3 o 4 botes. Esto sería para el operador. 4 botes, por favor. Hasta que el color quede uniforme. Y ya sabemos que el observador va a mirar que las capas todas sean iguales, con la misma plasticidad. Entonces, si no sabíamos qué era la plasticidad, ya la podemos imaginar. Con las mismas dimensiones o con los mismos centímetros de longitud. No como un sancocho, sino como algo bien acabadito, como una tortita, una torta bien hecha. A esto, entonces va a estar dentro de un estimado de 4 botes hasta quedar uniforme toda la masa. Hay un equipo que garantiza cuál va a ser el control de las mezclas. ¿Cómo va a ser el control de una mezcla? Se va a mirar el peso, se va a mirar el volumen, para obtener una mezcla homogénea. Para obtener una mezcla homogénea, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar el peso, hay que mirar el volumen. Ay, ¿cómo así no es lo mismo el peso y el volumen? Ahí sí me la puso difícil. ¿Cuál es la diferencia entre el volumen y el peso? Mira, pues es que el peso puede entenderse en términos físicos diferente a lo que es los gramos. No en vano hay masa sobre volumen. Y hay una relación interesante que nos enseñan en el colegio acerca de la masa sobre volumen. Aquí el equipo que va a controlar la resistencia, que sea una mezcla homogénea, habla también que van a garantizar el peso y por otra parte van a garantizar el volumen. Son observaciones que nos van diciendo cómo es la plasticidad, cuál es su resistencia, qué tanto aire hay dentro. Antes de cargar, ¿qué hay que hacer? Antes de cargar el tambor. Entonces estábamos hablando primero de algo que era como un bote, pero resulta que ahora van a hablar de algo llamado el tambor. Bueno, eso es un interesante dato técnico. Listo. Antes de cargar el tambor con los materiales de la mezcla, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que saber antes de esto? Bueno, hay que cuidar toda la mezcla de la carga, esta haya sido vaciada. Oiga, es que esta mezcla hay que cuidarla. Una mezcla la cuidan como una torta. Haya sido vaciada. ¿Qué tal que haya sido vaciada? Bueno, entonces está la idea de que pudo haber sido vaciada. Wow, listo. Sigamos con esto. Sigamos con esta preparación, que es una preparación del concreto. Repitamos. ¿Cuál es la mezcla manual? ¿Cuáles son los materiales? Cemento, arena, agua, pero no a la ligera ni rociado de agua, sino que es agua de amasado. ¿Y cuál amasado? Lo que es la gravilla.
Entonces imaginémonos la gravilla con sus piedritas y todo delicioso, una mezcla deliciosa, pero se habla del agua del amasado, como una pequeña cantidad de agua, sí, claro, que se esparce del centro hacia los bordes. Entonces, ¿cómo va a ser las caricias de este pastelero, de este operador? Del centro hacia los extremos. Se llevan a los extremos, a los bordes, hasta adquirir esa masa, esa superficie, esa capa homogénea. Ay, buenísimo, ¿no? Todo esto es buenísimo, que en cada momento van a ver entonces lo que son las mezclas con los botes, lo que son las masas homogéneas. Qué interesante. Entonces van a hablar también del agua del amasado. Es que cuando se habla del agua, debe pensarse qué se va a añadir, cuánto se va a añadir antes o durante del proceso. Hay operaciones de mezclas importantísimas. Hay una consistencia en el concreto que debe ser muy uniforme, que para emplear el agua en la mezcla antes o durante el proceso de la operación esta, pues debe ser uniformemente que se hace una medida milimétrica uniforme en cada una de las mezclas del agua. No es a la ligera. Una mezcla homogénea debe tener entonces un proceso uniforme, muy técnico. Sigamos. Esto en cuanto a la idea de preparación del postre, preparación del concreto. Segundo paso, transporte del concreto. Ya estamos en este segundo paso, donde se va a hablar del transporte, pero esto depende de la cantidad de masa, cantidad de mezcla que se requiera. Según el mandado, cantidad de mezcla. Para pequeñas cantidades, ya sabemos, se utilizan los baldes. Baldes que llevan hasta 12 litros. Oiga, yo me imaginaba un balde como de 2 litros. Baldes que llevan hasta 12 litros. O sea, un operario tiene que llevar baldes de 12 litros. Eso ya es otro asunto. Es que si no, no les rinde. Entonces tienen que haber baldes de 12 litros. Bueno, listo. También puede ser. Es que, imagínense pequeñas cantidades, pero estas pequeñas cantidades son de 12 litros de concreto. Para también, cuando se prepara la mezcla, entonces ya hay otro paso. Se llegaron las mezcladoras. Se llegó el tiempo de hablar de las mezcladoras, que ya sabemos que parten de mínimo 12 litros. O sea, no es menos que 12 litros lo que lleva dentro una mezcladora. ¡Wow! Y su empleo es maravilloso. Hay un empleo de mezcladora y va en equipo con una carretilla de mano. Ay, sí, van en equipo. La carretilla de mano con esta mezcladora. Pero ustedes pensarían que esta mezcladora simplemente se parece a una volqueta que va ejerciendo su función y lo echan. ¡Ah! Sale. Salió. ¿Y qué pasa? Entonces se llegó el momento en que la carretilla recibe lo que echó la mezcladora. Y son capaces de llevar 50 litros de 12 litros que lleva el operador. El operador con carretilla en mano. Con 50 litros. De 12 litros a 50 litros. Esta es la diferencia. Gracias a una mezcladora y una carretilla de mano. Dame el favor. Ustedes pensarían que simplemente es el proceso fácil de, bueno, conécteme esta mezcladora y tráigame una carretilla. No, no es tan así. Es que es más milimétrico todo. No es conveniente tampoco pensar esa actitud de mezcla directa entre mezcladora. ¿Por qué? Porque están pendientes, los materiales están ahí
pendientes. ¿Qué tal que se presenten separaciones entre materiales? Ya no sería una mezcla homogénea, simplemente porque se pasa de la mezcladora a la carretilla de mano. En ese momento pueden haber diferentes momentos de separación en medio de los materiales. ¡Wow! Esto es más técnico, más concreto. Debe ser un proceso concreto, pues se está hablando del concreto. Por eso, es preferible entonces que se vaya vaciando la mezcla. Así como el que va probando la sopita, va vaciando la mezcla sobre una plataforma nueva. ¿Para qué? Para que posteriormente de esta plataforma se pase a la carretilla. Es como un tesoro, es como un delicioso jugo, un postre y no se puede perder nada. Entonces se pasa de la carretilla a una plataforma y de ahí sí se pasa a la carretilla. No, de la mezcladora a una superficie distinta, a una plataforma, y de esa plataforma ahí sí directamente a la carretilla. ¿Para qué? Para mayor transparencia, no, para mayor verticalidad. Se emplean entonces, hay otro paso. Operador con 12 litros. Mezcladora con carretilla 50 litros. ¿Cuál seguiría? Ay, ahora empiezan las grúas, muchachos. Pequeñas grúas. ¿Cómo puede llamarse una pequeña grúa? Pues se llaman plumas. Y estas pueden transportar por hora. Una pequeña grúa llamada pluma puede transportar por hora 3 metros cúbicos por hora. Bueno, interesante, 3 metros cúbicos por hora. Sí, para baldes ya sabemos de 50 litros. Entonces imaginémonos baldes de 50 litros y que estas grúas puedan transportarlas, digamos 3 metros cúbicos, lo que serían 3 metros cúbicos por hora. Entonces de estas pequeñas grúas pasamos a unas grúas mayores, las que son de brazo horizontal. Así es, pequeñas grúas. Siguiente paso, grúas de brazo horizontal, el brazo de la grúa. Y estas pueden transportar por hora. Como ya tienen un nuevo soporte, entonces ellos pueden llevar lo que sería media tonelada o hasta 5 toneladas. Oiga, estas grúas de brazo horizontal pueden transportar lo que sería media tonelada o lo que sería 5 toneladas. ¡Wow! Y pueden transportar por hora ¿cuánto? De 4 a 20 metros cúbicos. Entonces, una grúa pequeña, 3 metros cúbicos. Entonces, una grúa con brazo horizontal de 4 a 20 metros cúbicos. ¡Wow! ¿Y hay más? Sí, claro que hay más. Hay muchas máquinas industriales a favor nuestro. Tenemos las bombas de concreto. Oiga, entonces de lo que son las mezcladoras a lo que son las bombas de concreto hay mucha diferencia. Sí, aparentemente. Sí. Son equipos transportadores que transportan la mezcla. Oiga, pero es por tubería. A estas bombas métale tubería, porque transportan a partir de esta tubería. Y son distancias horizontales, y son distancias verticales, hasta los 100 metros. Pueden transportar distancias de 100 metros. ¡Wow! No te lo puedo creer. Una bomba de concreto puede transportar una distancia de 100 metros. Así es, de 10 a 40 metros cúbicos. ¡Wow! ¿Debe ser por hora o qué? ¿O qué? Pues sí, puede ser por hora. Entonces está esta idea de desarrollar mezclas fluidas por tubos gracias a la bomba de concreto. Entonces desarrollan las mezclas fluidas incorporando asimismo mezclas fluidas y productos químicos. Oiga, se parece a lo que es la agricultura.
desarrollan mezclas fluidas, incorporando mezclas fluidas con productos químicos. Y se parece mucho. Las resinas acrílicas. ¿Qué pasa con las resinas acrílicas, muchachos? Pues que las resinas estarán de primeras. ¿Quién es aquel que está siempre como de primeras? Como una resina acrílica, porque está primero la resina acrílica antes de echar el concreto en medio de la superficie. Entonces la superficie no va a estar virgen, sino que va a estar ahí la resina acrílica de primeras. Y como esa protección entre el concreto y la superficie, la resina acrílica, fluidificante, y que gracias a su colocación en la superficie el concreto rinde. Oiga, gracias a resinas acrílicas porque ustedes ayudan a que el concreto rinde, que da gusto en medio de la superficie. Es que las resinas hablan de la colocación del concreto. Cuando le hablan de la colocación de un concreto, simplemente el concreto necesita a la señora resina acrílica que es de primeras. Siempre esta amistad entre el concreto y las resinas acrílicas es para provecho del concreto, para que este concreto pueda rendir mucho más, con excelentes resultados gracias a las resinas acrílicas. Y se disminuyen tiempos. No te lo puedo creer. Sí, así ocurre. Esto es solamente la mitad del proceso. Porque ocurre el proceso de algo llamado la preparación a algo llamado el transporte del concreto, hasta la colocación gracias a la resina acrílica. Ahora vamos al proceso del vaciado. No es que lo hayan vaciado, es que el vaciado del concreto, ¿en qué consiste? ¿Debe ser continuo, sí o no? Esta es la pregunta. Cuando se habla de un vaciado del concreto, ¿esta debe ser continua, sí o no? Ya veremos. El concreto, como primera medida, se debe vaciar después de su preparación. Se preparó, listo. El momento de la preparación llegó, listo, buenísimo. Se preparó, un aplauso. Se preparó ya. Ahora hay que esperar no más de 45 minutos porque se endurece. Se preparó, listo, un aplauso. Al momento de preparación llegó. No hay que demorarse más de 45 minutos porque se endurece. Y entonces, ¿qué pasa? El concreto debe ser vaciado después de su preparación y no puede ser transbordado de un lugar a otro. No se puede mover porque se endurece. No puede verterse en caída libre, como sería un líquido, como el agua. No, porque se endurece. Ay, así ocurre. En todo esto del vaciado del concreto hay estos peligros, que se endurezca. Entonces hay que revisar cada detalle del encofrado, de la armadura, del estado de la superficie donde va el concreto. ¿Y qué más? No hay que colocar el concreto antes de esto. Revisar encofrado, revisar la armadura, asimismo la superficie donde va a echar el concreto. Ah, bueno, qué chévere. Entonces tenemos una superficie de una cimentación donde va a ser echado el concreto. Una superficie de cimentación, una superficie de excavación, también puede ser en medio de una excavación, para darle esa superficie ya de terminación al pozo. Superficie de cimentación, superficie de excavación, han sido destinados para recibir el concreto. Y hay que tener en cuenta que deben ser libres de aguas estancadas estos huecos. No pueden tener aguas, ni charcos, ni barro, ni siquiera barro. Oiga, si abren un hueco en la tierra, no debe tener ni siquiera barro, ni ningún escombro. ¿Cómo será? ¿Cómo harán? Para eso hay procesos de secado. Para eso hay procesos de mejoramiento de acabados. Se humedecerá previamente, sin embargo, debes humedecer la superficie para evitar que asimismo la humedad sea absorbida, la humedad del concreto sea absorbida por la superficie. Entonces imaginamos que van a hacer un pozo
en el cual deben humedecerlo también, pero al mismo tiempo no se pueden ir de pasados porque si no se vuelve barro, pero sin embargo debe haber humedad para que esta humedad evite que sea absorbido el concreto por la superficie. Entonces, qué interesante. Hay un concreto, debe colocarse en capas. Este concreto no es que se echa como una masa salpicando, no. No es que salpique, es que es por capas, horizontalmente. Gracias también a un vibrado. Una máquina ahí que esté vibrando, por favor, en medio de las capas que están echando concreto, capa por capa. Necesitamos ese vibrador. Así. Alrededor se echa ese refuerzo. Y también hay esquinas importantes en las formaletas que van a ser muy importantes. Sí, claro que sí. Esquinas de las formaletas importantes, como zonas estratégicas, las esquinas de las formaletas, por favor, hay que mirar. ¿Qué pasa con estas capas y con el vibrado que está recién colocado para no dañar lo que es esa calidad? Es que usted va a aprender la vibración. Oiga, ¿qué pasa cuando se prende la vibración en medio de este proceso? Pues que usted está asegurando la calidad del concreto. ¿Para qué sirve la vibración? ¿Cuál es el objetivo de la vibración? Pues darle una mejor compactación al concreto. Gracias a la vibración se eliminan los huecos internos, saca los huecos internos. Es un buen proceso, el proceso de vibración, porque saca elimina huecos internos, sacando aire, y así el contacto entre el concreto y las varillas de refuerzo será más seguro, será más cercano, porque ya no habrán más impedimentos, será puro, un encuentro puro de materiales. Gracias al proceso de vibración ocurren muchas cosas, se calienta, deliciosa, el postre queda delicioso. Entonces debe suspenderse cuando hayan lluvias. ¿Sí? Deben proteger el concreto con plástico para evitar que el agua de la superficie dañe el concreto que está fresco, lo dañe. Entonces antes de continuar debe secarse de charcos de agua de la lluvia. Es que tenemos este tema y debemos garantizar que haya resistencia en medio de todos estos procesos. Una aplicación en obra eficiente resulta difícil, claro, por poca plasticidad, por vibraciones. Pues para eso están las vibraciones, porque hay poca plasticidad en medio de la materia, en medio de las masas. Para eso está la vibración, que va a garantizar, además, que haya mayor impermeabilidad. Es que llegan conceptos de física. La impermeabilidad, la resistencia y la densidad. Vibración en el concreto le va a dar a usted una mejor densidad, una mejor resistencia, una mejor impermeabilidad. Y permite el empleo de concreto con el agua. Concreto con agua, el agua será reducida porque la vibración como que hace que el agua se reduzca, sea absorbido. Y hasta aquí, muchas gracias a todos. Acabando con el proceso de la vibración. El proceso de la vibración es importante. Ante la pregunta que hacíamos, ¿es necesario que en el vaciado del concreto debe ser continuo? Sí, el vaciado del concreto debe ser continuo, claro que sí. El vaciado debe ser continuo, porque asimismo van a haber tuberías en todos estos procesos, tuberías para transporte del concreto, y estas tuberías se van a estar levantando a medida que el espesor del concreto aumente. A medida que este espesor de los concretos aumenta a una proporción de 1:1 o 1:2 o 1:1 y 1:3, el caso es que las tuberías se van a estar levantando. ¿Cuándo? Cuando el espesor del concreto aumenta. Interesante. Y es así como también en medio del fraguado
Se forman fisuras. Ay, ¿cómo es esto que se formaron fisuras en medio de un fraguado? ¿Por qué se forman las fisuras superficiales? Estas son fáciles de corregir, no temáis. Cuando hayan fisuras en medio de un fraguado, en medio de la superficie, es debido al exceso de agua en el concreto. Exceso de agua en el concreto. Este debe retraerse y secarse. Entonces el exceso de agua debe secarse. ¿Cómo evitar estas fisuras? Hay que recubrir las superficies con paños de lona húmeda. ¡Ay, qué interesante! Cuando haya lluvia va a ser cubierto con plástico. Sin embargo, también para que el fraguado no tenga fisuras, se va a cubrir con paños de lona húmeda. Y cuando sea cubierta la superficie, va a evitar excesos de agua. También van a utilizar mallas de alambre delgado. Y hasta aquí esta pequeña introducción del concreto y sus procesos concretos. Hasta la próxima.